9:36 y nosotros empezamos con nuestro programa Elecciones 2014. Tú decides, que es un espacio diseñado para que ustedes puedan escuchar a sus candidatos y tomar decisiones. Hoy vamos a hablar de una región a la que yo le tengo especial cariño, de un lugar que creo que a todos los peruanos nos llena de orgullo, y es Arequipa, ¿no es cierto? Es un sitio, la ciudad es maravillosa, pero en realidad toda la región es hermosa y de una riqueza enorme. Hay que decirlo con todas sus letras. Al sur del Perú le está yendo, por lo menos al sur, a cierto sur del Perú, mejor que a cierto norte. Y Arequipa tiene muchísimas potencialidades, así como muchísimos retos. Hoy nos acompañan dos candidatos. La señora Yamila Yohani Osorio Delgado, ella es candidata al gobierno regional por el Movimiento Regional Arequipa, Tradición y Futuro, y además actualmente es consejera regional por la provincia de Camaná. Y el señor Carlos Leyton Muñoz, ustedes lo conocen, es candidato al gobierno regional por la organización política Alianza para el Progreso de Arequipa, y así es sociólogo de profesión y ha sido ex ministro de Agricultura. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y las posibilidades de poder conversar con ustedes, aquí con Yamila. Lo primero que estamos haciendo con nuestros invitados es, los candidatos tienen muchísimo que ofrecer y tienen muchísimas tareas por cumplir, pero sospecho que hay algo que ustedes sienten que los distingue de sus competidores. Me gustaría, empezando contigo, Yamila, que nos cuentes qué cosa tienes tú para ofrecer como presidenta regional de Arequipa que te haría distinta a Carlos o a cualquiera. ¿Cuántos candidatos son? ¿13? Bueno, todavía son hasta... Han ido bajando, porque empezaron 15, ¿no? Efectivamente. Pero más de 10 de todas maneras, por el momento. No es poco a competencia, Yamila. No es poco. Muchas gracias, Patricia. Gracias un saludo a ti. Aquí a Carlos Leyton, a todo el pueblo de Arequipa, a los arequipeños residentes en todas las partes del país que tienen a su vez la oportunidad de sintonizarnos. Yo creo que Yamila Osorio representa una candidatura del siglo XXI, una candidatura joven, de inclusión de las mujeres, que de alguna manera renueva esperanzas en el tipo de política tradicional que se ha venido realizando en estos últimos tiempos. Pertenezco a una generación que ha crecido influenciada por la ciencia, la tecnología, la sociedad de la información, y a esto nos hace ver una visión de futuro vinculada a la modernidad y sobre todo a la aplicación del valor agregado a todos los recursos que tenemos en toda la región Arequipa, que creo que debe de ser la línea que debe de orientar el trabajo a desarrollar en la gestión regional. Pasar de ser una región, como también vinculada a todo el país, primaria exportadora, a poder tratar de soñar por una plataforma de valor agregado que finalmente tenga que involucrar la aplicación de la ciencia y la tecnología. Carlos. Bueno, en principio saludarlos a todos ustedes y a través de RPP a todos los arequipeños que están acá en Lima y que nos escuchan el día de hoy. Carlos Leyton tiene quizás una ventaja comparativa con respecto de los demás y competitiva con respecto de los demás candidatos, o la mayoría de ellos, en el sentido de que sabe lo que hay que hacer y sabe cómo hacerlo. Nosotros hemos formado a lo largo de estos años en el desarrollo regional, hemos participado en diversas instancias, hemos estado en el Ministerio de Agricultura, hemos estado en la vicepresidencia del gobierno regional y conocemos cuáles son las condiciones en las cuales se desempeña el sector público y el sector privado en sus necesidades y en sus posibilidades. Creo que el punto fundamental con el cual nosotros debemos trabajar es cómo vamos a avanzar en generar condiciones de mejores ingresos, mejor empleo y bienestar para toda la población. Y eso en función de los recursos que existen hoy día, pensando en el futuro y la construcción de un futuro diferente para toda la población arequipeña. Arequipa tiene mejor situación, como la mayoría del Perú, que hace muchos años. La infraestructura es fundamental para que se pueda generar un desarrollo más activo. ¿En dónde está entrampada la infraestructura en Arequipa? ¿Qué cosas se puede hacer en una gestión de 4 años, que es a la que se aspira? Creo que el gobierno regional de Arequipa tiene que ya no ser tan administrador, sino más bien un promotor y generador de recursos. Debe de trabajar en alianzas estratégicas para poder atraer una mayor inversión privada, y a la par a esta inversión privada tenemos que focalizarnos en generarles las mejores condiciones de infraestructura para poder ver o presentar a Arequipa como una región que realmente
finalmente les da la seguridad, la confianza de poder invertir. Hoy la población arequipeña confía más en la inversión privada, en los beneficios que les genera, y tenemos grandes proyectos que se deben de desentrampar. Un ejemplo, Un proyecto especial, Majes Iguas 2, que a la fecha pasa por una etapa de renegociación. Así es. Y que lamentablemente ya son varias elecciones que se habla sobre este proyecto, por un enfrentamiento, un conflicto que llegó al Tribunal Constitucional a raíz de la oposición del gobierno regional del Cusco. Han pasado 4 años y este proyecto pasa por una actualización presupuestal, una fase de renegociación para recién poder iniciar sus obras físicas. Es un gran potencial agroexportador y aunado a ello un proyecto ARMA que también tiene unas características similares, las inversiones mineras, y finalmente todo ello creo que requiere que podamos invertir en aeropuertos. El puerto de Matarani creo que ya ha quedado reducido. Estamos ya apostando por un megapuerto que nos pueda integrar y aprovechar el comercio del Brasil, que tiene también la visión de poder salir al Pacífico, integrarse con el Asia, y todo ello nos debe de llevar también, por lo tanto, a invertir en vías férreas y en general en autopistas. Lamentablemente la Panamericana Sur se encuentra saturada. Totalmente. Y requerimos una inversión en autopistas que nos permita conducir a los puertos y finalmente articular los centros de producción a estas salidas. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de la interoceánica, Carlos, es que vienen cargados los camiones de Brasil, no tienen que llevarse, y eso me parece una locura. Justo Yamila nos menciona Majes Iguas 2, que uno no puede creer que todavía no salga adelante. Te voy a dejar plantear la pregunta porque nos tenemos que ir a una pausa, pero ¿cómo se resuelven estos problemas intrarregionales, que son, creo, interregionales, que son los que están finalmente a veces parando más el desarrollo de un país que no se ve como unitario? Con todo gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos. Elecciones 2014, tú decides. Y teníamos una pregunta planteada para Carlos Leyton muy interesante. Majes Iguas, un proyecto que ya nos estaban contando, Yamila, viene trabado por problemas interregionales, y el sur ha demostrado tener una pujanza y una capacidad, cada uno por separado, para salir adelante. Tienen en Moquegua y Tacna altísimos niveles en educación, Arequipa tiene buenísimos niveles de desarrollo, ni se diga Cusco, que tiene además muchísimas riquezas. ¿Cómo hacemos para que no se trabaje cada uno peleándose con el de al lado? Pero mira, como comenzamos hace un momento, existen algunas experiencias de que han intentado trabajar junto a los departamentos y las regiones, las autoridades, tanto públicas como privadas. La concepción de Macrorregión Sur funcionó y tenía la idea de hacer grandes proyectos, y en algunos de ellos estos se han ido consolidando. El circuito turístico del sur, el circuito lanero, el circuito minero, todas estas funcionan dentro de una economía, digamos, de relaciones de producción. También en lo social, muchas familias van, vienen por la formación académica. Gente de Cusco lleva a sus hijos a estudiar a las universidades arequipeñas, de Puno igual, y eso tiene una lógica de organización. Quizás el problema fundamental tiene que ver con la política, cuando tú tienes que en cada departamento hay uno que tiene un presidente regional que tiene intereses definidos, entonces surgen algunos problemas. El caso del proyecto Majes es uno de esos. Cuando se pudo discutir y se tuvo la oportunidad de comenzar a trabajarlo, alguien dijo no, bajo una condición que es francamente una situación inexplicable. A través de un juez se paralizó el proyecto Majes. Y esto nos llevó a 5 años de discusión. Y ahora estamos paralizados porque ya, bueno, el Tribunal Constitucional ya se pronunció, estamos en condiciones de hacerlo, pero evidentemente lo que se firmó en el 2010 a las condiciones actuales tiene precios diferentes. Entonces hay que ir a una evaluación del proyecto. Y eso se puede, Carlos, trabajar desde los respectivos gobiernos regionales, aunque, por ejemplo, el presidente regional del Cusco no pertenezca al mismo movimiento, porque al haber cada uno pertenecer a movimientos regionales distintos, no hay esta visión de un partido nacional, por ejemplo. Exacto, ¿no? Yo creo que es posible, el problema es que tema personas también. Mira, esto, porque lo he vivido cuando éramos ministros, nos hemos reunido el presidente regional de Cusco, el presidente regional de Arequipa y el ministro de Agricultura, y decíamos, ya, firmemos el acta en la cual nos ponemos de acuerdo cómo lo vamos a hacer. Muy bien, sí, listo, firmada, y la guardábamos. Llegaba el presidente de Cusco cuando decía que qué cosa había firmado, y él decía, no he firmado nada, eso no pasa.
Y entonces uno decía, bueno, pero ¿qué está pasando? Y le preguntábamos, oye, pero mira, me van a matar. Bueno, decía, entonces yo estoy... Y estos chauvinismos locales, que no son necesariamente generales de toda la población, se convierten en una traba, porque sé que van a decir, y que yo pierdo, pues finalmente yo también quiero reelección, probablemente. Entonces, en esas condiciones es lo que está trabando muchos de los proyectos, que pueden ser no solamente proyectos regionales en el sur, en otras partes del país también suele suceder este tipo de cosas. Sí, por supuesto, y yo, si algo nos sirve para estas conversaciones es para ver, y se los digo de todo corazón, que los candidatos que vienen, o sea, la mentalidad está evolucionando, cada vez es, y eso me parece Solo para complementar, y si me permites, Patricia, yo creo que la alternativa ya está en la legislación, y hay modelos que están operando, y que son las mancomunidades regionales. La Mancomunidad Regional del Norte está operando, trabajando de manera aliada, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, han logrado finalmente integrarse y trabajar proyectos conjuntos. Desde mi gestión, como presidente del Consejo Regional, hemos impulsado que se conforme una mancomunidad regional del sur, porque finalmente creo que va a ser una especie de convivencia para luego avanzar en el mismo proceso de conformar la verdadera macro sur, y nos da la alternativa de poder trabajar en proyectos conjuntos y sumar esfuerzos para sacarlos adelante, ¿no? Un tema que preocupa en Arequipa, empiezo contigo, Carlos, es que preocupa en el mundo, pero Arequipa se está convirtiendo en el símbolo del cambio climático, porque cuando vemos el Misti sin nieve no lo podemos creer, o sea, es uno de los... todos los días. Sí, además yo lo he visto, después de muchos años llegué y era como que no sabía no lo podían encontrar, ¿no? Decía, ¿dónde está el Misti? Y hay que decirlo, con lo lindísimo y que es estar en Arequipa, uno siente que el sol hace daño, ¿no? Y ustedes tienen muchas formas de protegerse. Los sombreros hermosísimos que usa la gente, pero vamos, no lo ha generado la región Arequipa, pero la región Arequipa está siendo víctima de uno de los agujeros en la capa de ozono más grandes. Y tienen minería. ¿Cómo se trabaja el tema medioambiental? ¿Cómo se está revisando? Bueno, mira, en primer lugar, creo que hay temas de mitigación de impacto ambiental que están trabajando, porque ya no podemos hacer mucho por las cosas que ya se hicieron, por supuesto, ¿no? O sea, temas en los cuales hay que generar una cultura sobre el uso de, no solamente los sombreros, de los bloqueadores, hay temas de salud que tienen que ser analizados. En los últimos años hemos encontrado que las tasas de cáncer de piel es cada vez mayor, precisamente por este tema de radiación. Ahora, evidentemente hay diferencias según tipo de población, entonces hay que hacer eso. Pero una de las cosas que nosotros hemos dejado de hacer y que tenemos que promover y tenemos que fortalecer, y lo vamos a hacer desde Alianza para el Progreso, es que necesitamos forestar. Nosotros hemos perdido gran parte del bosque, hemos perdido gran parte de las zonas verdes de la ciudad y de la región, que tenemos que forestar para poder tener un ambiente diferente. Fíjate que inclusive en el caso del proyecto MAGES, en lo que ya existe, hay muy poco árbol sembrado. Todas las tierras están utilizadas para la agricultura, y cuando bastaría con poner simplemente los linderos sembrados de árboles, y eso te permitiría cambios importantes en el clima. Y ese también es un tema que está vinculado a otra parte del problema, y es que es la disminución de agua, o sea, los cambios que están generándose, y que tenemos el riesgo de escasez hídrica, ¿no es cierto? Arequipa está ubicada en la cabecera del desierto de Atacama, o si quieres tú, el fin del desierto de Sechura, pero en todo caso estamos en desierto, y tenemos que tener una cultura de uso eficiente y de cosecha de agua permanente. Entonces, en las partes altas, en las partes medias, y sobre todo hacer un buen uso del agua en las partes bajas, porque no podemos estar echando agua dulce al mar. Eso ya es un tema que tenemos que trabajarlo bastante. Un crimen, ¿no? Es un crimen. Ahora, respecto del tema de la presencia de las empresas mineras, yo creo que hay un tema que es claro, en el sentido de que las empresas mineras tienen una legislación que tienen que cumplirla, y tiene que haber un mecanismo que desde los gobiernos regionales nosotros seamos eficientes, vigilantes de ese cumplimiento, y que no se esté violando ninguno de los derechos de las personas que están en las zonas, y menos aún si existe algún tipo de impacto ambiental. Las reglas están, hay que cumplirlas. ¿Sí, Amila? Efectivamente, aunado a lo que ha manifestado Carlos, nosotros consideramos que al pueblo de Arequipa está sumamente preocupado por la contaminación del río Chili. Un río que lamentablemente se ha convertido en una cloaca. Son 132 efluentes de aguas residuales que se vierten al río Chili, y nosotros proponemos también reforestar en todos los alrededores del Chili, desde Chilina hasta Tingo, y recuperar
este gran río que lamentablemente por la falta de tratamientos de aguas servidas, solamente el 8% de aguas residuales se están tratando en Arequipa, y aunado a ello también tenemos mar contaminado, que a su vez está incidiendo en que cada vez tengamos menos balnearios para poder ser visitados. No podemos hablar de un país que avanza si no podemos administrar nuestros excrementos, como digo. Pero la otra cosa no solamente es esa, estamos mencionando, que bien que lo toca Yamila, es el tema de que gran parte de las ciudades en las cuales se está desarrollando el turismo, como el caso de Chivay, por ejemplo, no tiene sistemas eficientes de deposición de desechos sólidos ni de sistemas de drenaje, o sea, todos van al río otra vez. Entonces, ese es un tema en que yo quisiera terminar diciendo, es que finalmente el tema de poder hacer estas cosas de carácter ambiental tiene un tema cultural muy fuerte. Y es un tema que tenemos que trabajarlo desde la niñez, desde los colegios, profesores que tienen que enseñar eso, y los chicos tienen que enseñarnos a nosotros cómo tienen que hacer estas cosas. Ahora hay que reconocer que Arequipa es una ciudad que se ve bastante limpia y eso está muy bien, ¿no? Y eso quiere decir que el trabajo ya se empezó y que se puede seguir haciendo, ¿no? Aunque la gran verdad es, Patricia, somos la segunda ciudad más contaminada en relación al aire, y esto pasa también por un problema del transporte antiguo y contaminante. Así es, y por la falta de verde, ¿no? Quería terminar con esto porque además lo que trae puesto Yamila me parece tan lindo que te lo arrancharía, y estoy segura que es alpaca arequipeña, y es tejido arequipeño, y esto además coincide con un programa de diversificación productiva que el gobierno está planteando y que pretende fortalecer CITES, y hay en la industria alpaquera. Yo creo que la industria alpaquera podría conquistar el mundo porque somos los únicos capaces de hacer maravillas sin matar animales. O sea, finalmente no tenemos que matar a ninguna llamita para hacer cosas tan lindas como las que llevas puestas. ¿Cuál es un poco? Y supongo que es una fuente de ingreso además enorme. Totalmente. Yo creo que Arequipa, comunidades pobres, ¿no? Efectivamente. Creo que de alguna manera debemos de dejar de ser tan minero dependientes y empezar a ver qué otros recursos, qué otras ventajas comparativas tenemos para convertirlas en competitivas. Por eso al inicio de mi intervención decía, es importante aplicar bastante la ciencia y la tecnología, y en los CITES vemos una gran oportunidad de que todas estas zonas alpaqueras, Arequipa es la tercera región alpaquera del país, puedan tener esta asistencia. Nosotros estamos proponiendo fortalecer un programa regional de camélidos sudamericanos, que a su vez le permita brindar la asistencia técnica a todos los criadores de estos camélidos sudamericanos, en darles las medicinas, la orientación adecuada y evidentemente las herramientas para que puedan producir, puedan confeccionar y puedan generar mejores ingresos. Carlos, ¿en qué porcentaje dirías tú que está explotada una industria como la alpaquera o la de camélidos en Arequipa? Bueno, quizás en Arequipa un 90%. Nosotros tenemos quizás el proceso de transformación está en Arequipa. Hilados, y no solamente hilados, prendas, que son las que se exportan, tenemos marcas que están colocadas a nivel mundial y que tienen mucha calidad y compiten eficientemente, eso creo que es un tema fundamental, pero creo que el inicio de la cadena es el problema en este momento, ¿no es cierto? El inicio de la cadena son los productores alpaqueros que están en condiciones bastante de mayor pobreza, quizás son los más pobres en toda la región, y que están sometidos a un sistema de comercialización que no les ayuda a poder avanzar. Demasiada intermediación. Y permíteme hacer un culicherri, pues cuando fui ministro de Agricultura destinamos 25 millones de soles para fondos para la alpaca. Y eso todavía sigue funcionando con el Banco Agrario. En la época digamos, donde hay gran cantidad de producción de alpaca, el precio se baja hasta 2 soles la libra de alpaca. Con 2 soles un productor de alpaca que tiene 50 o 60 animales no va a poder vivir todo el año. Así es. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacíamos? Las asociaciones por productores de alpaca se compran a sí mismos con un crédito del Banco Agrario, que es de muy bajo interés. Y lo que hacen es esperan a que vuelva a subir el precio. Y lo colocan bajo esas condiciones. Y ese fondo sigue funcionando con la Sociedad Peruana de Productores Alpaqueros. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar esas cosas. Muchas veces se piensa que todo tiene que hacerse con inversión por parte de los gobiernos regionales. Yo creo que es tema de gestión. ¿Cómo hacer que los recursos se dupliquen o se tripliquen y se pueda conseguir muchas de estas cosas? Las alianzas público-privadas son importantes, pero también las formas en que tenemos que relacionarnos con el gobierno nacional y con las instancias del gobierno nacional mediante muchos de los programas que ellos tienen es para hacer más eficiente la gestión pública en las áreas donde más se necesita. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos promoviendo ese tipo de cosas porque tenemos ya la experiencia y ya sabemos cómo funciona. Y Arequipa puede estar muchísimo mejor de lo que está. Carlos Leyton, entonces, representante por la organización Alianza para el Progreso de Arequipa, su símbolo es la A.
La de Arequipa, y Yamila Yoani Osorio Delgado, candidata por el gobierno regional, por el movimiento regional Arequipa, Tradición y Futuro. ¿Y cuál es tu Nuestro símbolo? símbolo es el portalito con el león, recuerden, al león del sur, que demuestra la garra arequipeña. Muy bien, yo en realidad después de entrevistarlos le deseo lo mejor a Arequipa y estoy segura que si los candidatos son de la calidad de personas con las que he conversado el día de hoy, a Arequipa le esperan grandes cosas. Gracias por Muchas estar con gracias a nosotros. ti, Patricia. Muy buenos días.